Los americanos, debido a que habían estado luchando contra los indios durante mucho tiempo, no tomaron en serio a esta caballería con sables. Por el contrario, sienten que en esta época el uso de armas blancas es un comportamiento muy ridículo. Su propia caballería también usa pistolas y rifles. No fue hasta 1838 que comenzaron a usar revólveres de caballería Colt. No es necesario presionar el botón. Ram. Gablens en la ladera estaba un poco sorprendido. No era que el ejército de Texas llegara rápidamente, sino que había muy pocos. En esta discreta ladera se apostaron un total de 2,000 jinetes mexicanos, cuyo propósito era bloquear los refuerzos enemigos y evitar que el cuerpo de El Paso escapara. Lo que sorprendió aún más a Gablens fue que, en lugar de retroceder, el pequeño ejército texano avanzó por una suave pendiente, como si tuviera la intención de capturar la colina. La fuerza de búsqueda del ejército de Texas está dirigida por el coronel Bob. Su idea es muy simple, es decir, apresurarse y matar a todos los indios. Puede aprovechar el alcance del rifle. De todos modos, el oponente solo tiene un sable. De repente hubo una lluvia de balas volando por la montaña. El coronel Bob se tocó la frente y sus manos estaban cubiertas de sangre. ¿Cómo es esto posible? El coronel Bob cayó pesadamente al suelo. No podía entender por qué esos soldados de caballería tenían armas. De hecho, esto está relacionado con la tradición austriaca. La caballería en la región de Netalenia estaba originalmente dominada por dragones. Y el mismo general Gablens era el comandante de los dragones. No es de extrañar que la caballería mexicana que él entrenó se convirtiera en dragones. Gablens sintió que tenía una ventaja numérica y no podía estar seguro de si el ejército del oponente era un cebo o si el oponente tenía tropas de seguimiento. Por lo que pidió a los soldados que desmontaran y dispararan al enemigo mientras el equipo de reserva se preparaba a atacar. Sin embargo, lo que no esperaba era que el oponente perdiera tan rápido. Cayera en el caos tan pronto como comenzó la batalla y luego comenzó a huir. No había ningún escondite en el desierto de Gobi plano frente a ellos. Y estaba al menos a 2 kilómetros del campamento texano. Era imposible que estos soldados derrotados retrocedieran. Gablens le indicó al mensajero que tocara el semáforo. Y la caballería del costado no pudo soportarlo hace mucho tiempo. E inmediatamente descendió de la ladera después de recibir la orden. Los soldados de la Legión de El Paso, que huían, quedaron desconsolados cuando escucharon el estruendo de los cascos detrás de ellos. Algunas personas quieren organizar un contraataque. Después de todo, es imposible que una persona de 2 piernas pase corriendo junto a un caballo de 4 patas. Pero esas personas solo pueden correr por el desierto de Gobi rodeadas por la derrota. Naturalmente, la caballería mexicana no desaprovechó esta buena oportunidad para segar trigo. Y la caballería se estrelló contra las filas de los soldados en fuga y comenzó la masacre. Los soldados derrotados que se quedaron atrás solo podían correr hacia adelante desesperadamente si querían sobrevivir. O arrastraron a sus compañeros hacia abajo para retrasar la persecución de la caballería. El Gobi plano de 2 kilómetros de largo está condenado a evitar que estas rutas escapen con vida al campamento. En ese momento, los comandantes del ejército de Texas eran todos empresarios de recuperación y dueños de esclavos. No tenían experiencia en la guerra. E incluso esos mercenarios solo tenían experiencia en la lucha contra las tribus indígenas. No conocían el horror de Gempo, y mucho menos el horror de la caballería. La razón por la que Gablens eligió este tipo de ladera como punto de bloqueo es porque este tipo de terreno no es propicio para los ataques locales y también puede hacer uso de las fuerzas de su propia caballería. Del equipo de 500 hombres, solo quedaron unos pocos y huyeron al campamento de la Legión en El Paso. Estas personas fueron liberadas deliberadamente por Gablens, cuyo propósito era destruir la moral del cuerpo de El Paso. Estos soldados que escaparon de entre los muertos estaban en silencio o gritando sin parar, porque acababan de experimentar una horrible masacre. Y sus camaradas a su alrededor fueron asesinados uno por uno. La caballería mexicana no permitiría que los tejanos se rindieran. www. MTL Novel. Com sangrando con sables a los hombres que se rendían y luego cabalgando tras los que se rindieron y conduciéndolos al campamento del regimiento en El Paso. Maldita sea. Ni siquiera puedes lidiar con esos malditos indios. ¡Qué montón de basura! Comillas, coma. Maldijo Anthony. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sé qué hacer. Hay cañones y fortificaciones mexicanas en el frente. Y la retaguardia está cortada por la caballería del oponente. ¿Qué puedo hacer? Maldito Houston. ¿Por qué no vino a apoyarme? Comillas, coma. Anthony realmente se arrepintió de no haberlo hecho. Estando en Austria, Sting defendió. El poder de fuego del ejército mexicano es mucho más fuerte que el del ejército de El Paso. Ahora la posición de El Paso está llena de lagunas que no se pueden bloquear. Lo que más preocupaba a Anthony era el problema de la moral.
La mayoría de estas personas nunca habían estado en el campo de batalla. Si fueran los primeros 2 días, podría haber dejado que estos reclutas se abrieran paso. O incluso atacar la posición de Tazanana de frente para matarlos. Pero ahora el miedo y la ansiedad y la sombra de la muerte han envuelto a todo el ejército. Solo puede contar con Houston para enviar gente a rescatar y luego huir de... Solo puede contar con Houston para enviar gente a rescatar y luego huir de regreso a Austin. Sin embargo, el ejército mexicano no le dio esta oportunidad y después de que cesaron los bombardeos, los ordenanzas de Tazanana le dieron un ultimátum, exigiendo que el cuerpo de El Paso se rindiera de inmediato. Anthony vio la bandera roja izada en el campamento del ejército mexicano y pensó en la leyenda de que si no se rendía ahora, los mexicanos ya no aceptarían rendirse en el futuro. En este momento, el equipo de caballería que eliminó al coronel Bob venía de la dirección de Austin. Y Anthony descubrió que no era un regimiento de caballería, sino una brigada de caballería. Anthony sabía que nunca saldría con vida si no se rendía. Así que optó por rendirse. No era que le faltara coraje, sino que no quería hacer sacrificios innecesarios. El regimiento de El Paso se rindió después de solo 4 días de lucha. Para sorpresa de Houston. Según la estimación de Houston, no importa lo malo que sea el general Anthony, puede durar unos meses. Anteriormente, más de 100 personas en Álamo podían durar 16 días. Lo que demuestra que los mexicanos no atacarían la ciudad en absoluto. La Legión de El Paso cuenta con más de 2,000 personas. Así como el apoyo de voluntarios que siguen llegando de todas partes de los EU. También dejé un regimiento en Austin para ayudar a apoyar. Pero el ejército de El Paso resistió durante 4 días y perdió la mitad de la artillería en todo Texas. Austin también estaba en peligro. Y la fuerza principal en Houston, además de los voluntarios de Boston, era de solo 1.500 personas. Ahora Houston tiene 2 opciones. Una es continuar hacia los Estados Unidos, con la esperanza de que los Estados Unidos puedan enviar tropas para rescatar a Austin a tiempo. Por supuesto, esto es casi imposible. Incluso si los Estados Unidos envían tropas, es imposible llegar a Austin en unos pocos días. Si los defensores de Austin realmente quieren esperar el apoyo de los estadounidenses, es posible que toda la ciudad ya esté destruida antes de que llegue el apoyo para un pedazo de tierra arrasada. La segunda es volver a Austin inmediatamente. Recoger todos los materiales y soldados que se puedan juntar por el camino. Y defender Austin hasta la muerte, esperando a que Estados Unidos envíe tropas para rescatarlo. Por supuesto, es muy probable que sea tragado por las llamas de la guerra como la Legión del Álamo y la Legión de El Paso antes que él. Pero Austin es una ciudad fuerte, alta y hundida, con abundante comida y pasto. Y al mismo tiempo es la última barrera de las llanuras del norte de Texas. Una vez que Texas caiga, las llanuras del norte no tendrán ningún peligro que defender. Una vez que los mexicanos se afiancen en Austin, tendrán que pagar un alto precio para expulsar a los mexicanos. Después de una feroz lucha ideológica, Houston decidió regresar y estar con sus soldados. Finalmente, Houston, regresando a Austin, logró regresar a Austin antes de que los mexicanos bloquearan por completo el camino de Austin. El 25 de mayo de 1836 comenzó oficialmente el sitio de Austin. El 28 de mayo, los muros al sur de Austin se derrumbaron. El 30 de mayo cayeron los muros del sur de Austin. El 1 de junio, el ejército de Texas recuperó el muro sur. El 2 de junio, el muro sur cayó nuevamente. El 3 de junio, el ejército de Texas recuperó el muro sur. El 4 de junio, el ejército mexicano enterró explosivos debajo de la puerta norte de la ciudad cavando túneles y abrió la puerta norte de la ciudad. El 5 de junio, los muros de Austin cayeron por completo. El 6 de junio, el ejército mexicano pidió a los defensores de Austin que se rindieran. Pero los defensores de Austin se negaron. El ejército mexicano bombardeó las barricadas de la ciudad ese día. El 9 de junio, el ejército mexicano pidió a los ciudadanos de Austin que abandonaran la ciudad y el ejército de Texas pidió a los ciudadanos de Austin que no salieran de sus casas. El 10 de junio comenzaron los combates callejeros. Debido a la tenaz resistencia de los defensores de Austin, el ejército mexicano tuvo que buscar cuarto por cuarto y ocupar calle por calle, pagando un alto precio a ambos bandos. Al mismo tiempo, este tipo de peleas también es un tormento para los residentes de Austin. No saben cuándo alguien entrará a su casa, les robará la comida y les quitará la vida.
Si no resisten, morirán. Si toman sus armas para resistir, ambos bandos los considerarán soldados del enemigo y luego los matarán a tiros. El 15 de junio, el ejército mexicano sufrió más de 3,000 bajas en el asedio. Tasa Nana exigió que se detuviera el ataque y ordenó que se incendiara la ciudad. El 18 de junio, el fuego ardió durante 3 días y 3 noches. Quizás Dios no lo soportó y empezó a llover. Houston miró la lluvia ligera en el cielo y el fuego que se extinguía gradualmente. Sabía que cuando la lluvia cesara, era el momento para que los mexicanos lanzaran su ataque final. Houston miró a sus subordinados. Estas personas habían estado luchando continuamente durante casi un mes. Casi todos estaban heridos. Pero nadie quería rendirse. Lo que lo alivió mucho. Dio su último discurso aquí en Houston, en el cuerpo de Houston. Había gente de Tennessee. Gente de Boston. Gente de Texas. Comerciantes ricos. Civiles. Vaqueros. Soldados. Anglosajones. Alemanes y judíos. Todos ustedes son verdaderos estadounidenses. Somos trabajadores y poderosos. Tal vez alguna vez fueron impopulares. Pero en la tierra de América pueden disfrutar de la igualdad y la libertad. En esta tierra deshabitada, trabajamos, nos reproducimos y disfrutamos de una libertad sin límites. Y ya. El dictador de México, Tasa Nana, tomó a sus sabuesos y afirmó que esta es la tierra de México. Y quieren quitarnos nuestra tierra y nuestra libertad. Lucharemos hasta el final. Y cada uno de nosotros puede morir. Pero el espíritu de Estados Unidos sigue vivo. Amigos, cuídense de sus camaradas. Porque ellos también morirán por ustedes. Nuestros enemigos son crueles y astutos. Pero les prometo que lucharé hasta el último momento. No abandonaré a ningún hermano. Ni perdonaré a un enemigo. Necesito algunos voluntarios ahora mismo. Vas a estar conmigo para contener a los mexicanos y dejar salir a nuestros paisanos. Alguien tiene que saber qué está pasando aquí. Dios bendiga a América. Al final, unos 100 tejanos decidieron quedarse y luchar a muerte con el ejército mexicano. Dejó de llover. Los disparos volvieron a sonar. Frente al ayuntamiento de Austin, el general Houston estaba cubierto de sangre. Y frente a los soldados mexicanos que se precipitaban desde el frente, sus soldados decidieron resistir hasta el último momento. Peleando con fusiles, bayonetas, manos y dientes. Sin embargo, el equipo de fuga se encontró con una emboscada del ejército mexicano y sufrió muchas bajas. Después de la guerra, los mexicanos limpiaron el campo de batalla y encontraron cientos de cadáveres mutilados frente al ayuntamiento. Pero nadie encontró los restos del general Houston. Un día después, alguien sin darse cuenta atrapó a un desertor de Texas vestido de civil en las ruinas. Pero cuando enviaron a este desertor a un campo de prisioneros de guerra improvisado www. MTL Nobel. Com. Alguien lo reconoció de inmediato como General Houston. Houston se sentó en el suelo sin decir una palabra. Y pronto se lo llevaron un oficial mexicano y 2 soldados mexicanos. Houston pensó que tendría que enfrentarse a la humillación de Tasa Nana. Pero para su sorpresa, vio a otra persona. Una persona que debería haber muerto. ¿Palanqueta? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Señor Houston. Después de unos meses, Jimmy se hizo más alto y bronceado, pareciendo un nativo mexicano blanco. Jimmy. Pensé que estabas muerto. Sí. Estoy muerto. Después de la culata del arma. Debería estar muerto. Jimmy se quitó el sombrero y señaló la cicatriz en su frente. Jimmy. Yo tampoco puedo evitarlo. Te he perdonado. Después de todo, no solo me has abandonado a mí. Si no te hubieran atrapado esta vez, habrías abandonado a más personas. Escúchame, Jimmy. Esto es guerra y todos somos víctimas. Señor Houston. Dijo que lucharía con nosotros hasta el último momento. Espero que cumpla su promesa. Hijo. Ya perdimos, no hagas estupideces. Houston pensó que Jimmy seguiría luchando contra el ejército mexicano. Así que rápidamente lo disuadió. Pero Houston malinterpretó por completo el significado de Jimmy. Jimmy se acercó a Houston y agarró el cabello de Houston. Houston quería resistirse, pero fue retenido por los soldados mexicanos a un lado. Jimmy sacó una daga de su zapato y le dijo a Houston: estemos juntos para siempre. De otra manera. Entonces Jimmy compró un nuevo par de zapatos de cuero, que no podía soltar. Tasa Nana estaba muy enojada por el comportamiento de sus subordinados que mataron al comandante enemigo en privado. Porque afectaba su honor. Tasa Nana sintió que este hombre debería ser ahorcado en la plaza como ejemplo para los demás. Pero después de enterarse de lo sucedido, solo multó a Jimmy con 100 pesos. Hay cosas más importantes que hacer que estas, Tasa Nana.
En la batalla de asedio anterior,